Vamos a leer una historia en Lucas rápidamente. Vamos a ir a Lucas capítulo 7. Vamos a ir al verso 36. Dice, uno de los fariseos rogó a Jesús que comiese con él. Y habiendo entrado en casa del fariseo, se sentó a la mesa. Entonces una mujer de la ciudad, que era pecadora, al saber que Jesús estaba a la mesa en casa del fariseo, trajo un frasco de alabastro con perfume, y estando detrás de él a sus pies, llorando, comenzó a regar con lágrimas sus pies, y los enjugaba con sus cabellos, y besaba sus pies, y los ungía con el perfume. Cuando vio esto el fariseo que le había convidado, dijo para sí, si fuera profeta, conocería quién y qué clase de mujer es la que le toca, que es pecadora. Entonces respondiendo Jesús le dijo, Simón, una cosa tengo que decirte. Y él le dijo, di maestro. Un acreedor tenía dos deudores. El uno le debía 500 denarios y el otro 50. Y no teniendo ellos con qué pagar, perdonó a ambos. Di pues, ¿cuál de ellos le amará más? Respondiendo Simón dijo, pienso que aquel a quien perdonó más. Y él le dijo, rectamente ha juzgado. Y vuelto a la mujer dijo a Simón, ¿ves esta mujer? Entré a tu casa y no me diste agua para mis pies, mas ésta ha regado mis pies con lágrimas y los ha enjugado con sus cabellos. No me diste beso, mas ésta desde que entré no ha cesado de besar mis pies. No ungiste mi cabeza con aceite, mas ésta ha ungido con perfume mis pies. Por lo cual te digo que sus muchos pecados le son perdonados, porque amó mucho. Mas aquel a quien se le perdona poco, poco ama. Y a ella le dijo, tus pecados te son perdonados. Y los que estaban juntamente sentados a la mesa comenzaron a decir entre sí, ¿quién es este que también perdona pecados? Pero él dijo a la mujer, tu fe te ha salvado, ve en paz. Acá nomás la lectura entendemos que es una lectura conocida para todos, al menos los que tenemos unos años en el camino. Y yo nunca me canso, hermanos, de volver a leer las porciones estas que he aprendido desde la escuela bíblica y volver a encontrar enseñanzas de Dios, ¿no? Esto es lo maravilloso de la palabra de Dios. Es viva y es eficaz cada vez que la leemos y cada vez que vamos a ella con un corazón humilde. La realidad es que los fariseos no eran muy adeptos al maestro. Ojo, y el maestro tampoco. Si bien era un grupo que surge en el siglo II aproximadamente antes de Cristo, saben que la palabra fariseo significa separado. Ya nos habla un poquito de, a lo largo del tiempo, cómo se volvió esta secta, ¿no? Quizá hubo una buena intención, son separados para ser santos. Y hoy podríamos ampliar también esto a nuestros tiempos y a nosotros, ¿qué se nos exige? Que seamos, ¿qué? Santos, ¿no? Sin embargo, siempre hay un riesgo de aferrarnos al título de la palabra y no a lo que implica la palabra. Y ellos se separaron ya absolutamente de todo, hasta de Dios. ¿Qué concepto tenía Jesús de estas personas? Yo anoté 14 cositas nada más interesantes. 8 veces lo llama hipócritas. El que más lo llama es Mateo. Vaya a saber por qué, ¿no? Se ve que Mateo no le tenía tampoco mucho afecto a este grupo, ¿no? Guías ciegos, insensatos y necios, y vuelve a decirle ciegos, sepulcros blanqueados,
que están llenos de iniquidad y maldad, serpientes, generación de víboras, obstáculos al reino, cierran el reino de los cielos delante de los hombres, llenos de robo y de injusticia, anulan la palabra de Dios con la tradición, avaros, que se autojustifican, cargadores de cargas imposibles. ¿Se acuerdan cuando dice que ellos ponen cargas pesadas y ellos no son capaces de, ni con un dedo, ¿no? Lo más terrible es que los llama hijos del diablo. Y el último puntito acá que anoté es amadores de la gloria de los hombres. Interesante porque lo que Jesús dice es la verdad. Entendemos que algunos fariseos llegan a la fe. Algunos creyeron en Cristo, pocos. Y creyeron de una forma incluso hasta timidesca. No se exponían por miedo a qué. Y al qué dirán, ¿no? Después de la resurrección de Cristo pasa lo mismo. Muchos fariseos, dice, pasan también a la fe. Ojo, algunos de ellos se convierten después en los famosos judaizantes. Así que fíjense si no tenían arraigado esto que Jesús nombra de ellos. Es decir, eran todos menos buscadores de Dios. Y nosotros encontramos muchas cosas a lo largo de los relatos bíblicos de lo que estas personas hacían justamente para mostrarse ante los demás. Y Jesús le dice a sus discípulos, ni se les ocurre ser como hacen estos hombres, ¿no? Que eran los referentes espirituales del pueblo. Porque de todos los grupos que existían en Jerusalén, los saduceos no eran los que más contacto, por ejemplo, tenían con el pueblo. Ellos estaban para cosas más importantes. Pero a los fariseos se los respetaba porque ellos sí tenían más contacto con el pueblo. Eran incluso la mayoría también maestros y escribas. Así que el pueblo sí tenía un alto concepto de la palabra que ellos decían, del juicio espiritual que ellos emitían. Sin embargo, eran solo apariencia. Y Jesús revela lo que hay en el corazón. Este hombre se llama Simón y es interesante porque dice que le ruega a Jesús. Posiblemente Jesús en sus tareas al principio no haya querido asistir, pero este hombre le ruega a Jesús que vaya a su casa. ¿Con qué intenciones? ¿Era un hombre bueno? ¿Estimaba a Jesús? Bueno, por el relato vemos que no. Ya se habían puesto de acuerdo todos los fariseos en hacer tropezar a Jesús, en ver que en su discurso encuentren algo para... Y esta sin duda es la intención de Simón. Entendemos que cuando un rabí entraba a la casa de invitado como huésped, habían cosas que se tenían que cumplir. Ninguna de esas la cumplió Simón. Y ahí vemos lo que hay también en el corazón de este fariseo. Es un fariseo más de esa lista que Jesús nombra. Es interesante una cosa, esas reuniones por lo general eran abiertas y mucha de la gente, algunos invitados y otros asistían, a veces se quedaban parados alrededor de esa mesa para escuchar las enseñanzas que los rabinos tendrían que decir. Pero nadie se iba a pensar que en esa reunión iba a entrar una mujer, principalmente una mujer. Segundo, ¿cómo era esa mujer? El eufemismo de la palabra dice que era una mujer que, bueno, el eufemismo significa que era, hoy dirían, de sexualidad abierta. Vieron que hoy también se usan eufemismos, ¿no? Lo cierto es que por su oficio y por su género era despreciada, sobre todo por los fariseos. Y esta mujer rompe con todas las barreras culturales que puede llegar a haber en la sociedad. No le importa nada más que algo, llegar hacia los pies
de Jesús. Y es interesante lo que Simón dice, porque dice el 39, él dice para sí, no lo dice en voz alta, si este fuera profeta, ¿qué implica eso? La total falta de fe que tenía Simón en Jesús. O sea, la realidad de su invitación es totalmente mala. Es poner a Jesús en aprietos. Lo despreciaba de la misma forma que desprecia a esta mujer. Dice, si este fuera profeta, conocería quién y qué clase es la que le toca. Es pecadora. Y ahí lo vemos en su pensamiento, la barrera que él tenía, incluso hacia sus mismos hermanos patriotas, porque podríamos decir, bueno, por ser un israelita también la tengo que respetar. Ni siquiera eso. Ellos se sentían justificados y en un escalafón superior. Y de ahí parte su pensamiento. Nosotros entendemos en la palabra de Dios que dice que aún lo que hablamos, ¿de dónde sale? De la abundancia que hay en qué? En nuestro corazón. Ahora, es interesante lo que Jesús hace. Jesús podría haber sido directo. Me podría haber declarado, vos sos un hipócrita, vos sos esto, ¿no? Como en algunas ocasiones lo hizo de forma directa. Jesús no era políticamente correcto, ¿eh? Él cuando tenía que declarar el pecado, lo declaraba. Pero en esta ocasión pasa algo similar, ¿se acuerdan a lo que hace Natán con David? Porque a veces cuando se nos dicen las cosas de frente, y es como que ponemos barreras y no llegamos a entender ni a comprender. Necesitamos escuchar una historia, aunque esa historia esté hablando de nosotros. ¿Se acuerdan lo que dijo David? Cuando le dijo, había un hombre que tenía una ovejita y otro que era más poderoso. Ese hombre tiene que pagar, tiene que morir. Y Natán, ¿qué le dijo? Ese hombre eres tú. Y ahí le cayó la ficha. Y ahí se humilló. Pero necesitó de su boca confesar lo que él era. Jesús tiene esta misma intención con esta parábola. Y es interesante porque hay una diferencia que Jesús la hace adrede porque sabe lo que hay en el corazón de Simón. Dice que hay dos que deben lo mismo. Se estima que cada denario era el salario de un día más o menos. Así que si uno debía 500, estaba debiendo ¿cuánto? Un vagón de guita, dirían en mi época los jóvenes. Hoy no sé qué dicen. Y el otro solo debía 50 días de trabajo. Es decir, que el otro no era tampoco tanto, ¿no? Ahora hay algo interesante también en esta parábola o en esta enseñanza, es que por poco o por mucho, ninguno podía pagar. Y esta también es una enseñanza para nosotros, porque a veces tendemos a estimar los lugares de donde fuimos sacados. Y decimos, no, claro, aquel ama más a Jesús porque era un drogadicto, porque era prostituta, porque era un estafador. Y entonces, ¿cómo no va a ser más devoto del Señor? Yo no debía tanto. ¿Sabés qué? La realidad es que eras un deudor igual. Y no podías pagar por poco, por mucho que vos consideres que debías al Señor. Necesitabas a alguien que te perdone. Y esa es la condición de todo ser humano. No importa lo que estimes. Si Dios tuvo gracia con vos y te libró de un montón de cosas, pero si no fuiste aquel que puede perdonar, seguís siendo un deudor. Seguís en condenación. Y esa es la primera enseñanza que encontramos acá. La humanidad entera, el pecado separó y nos hizo deudores. Y no hay nada que podamos hacer que pueda pagar. Y por eso estamos hoy aquí, porque hay alguien que pagó, nuestro Salvador.
la historia sigue y le hace entrar en conciencia a Simón. Y dice, ¿quién va a amarle más, Simón? Y Simón parece que duda un poquito, ¿no? Pienso, dijo, en ese pienso yo creo que ya se estaba dando cuenta a qué iba Jesús con lo que estaba diciendo. Y dice algo notorio, yo marqué esto en mi Biblia, dice, ¿ves a esta mujer? ¿Saben lo que implica eso? Que Simón ni siquiera la miraba a la mujer. La repugnancia que le daba ese acto de esa mujer ahí hacía que Simón esté así. Y Jesús obliga a Simón a decir, ¿la ves? Mírala. Porque esta es mejor que vos. Entré a tu casa, ¿saben que había 3 cosas que se hacían a los invitados? Lo primero, lavar los pies. Si vos tenías un invitado a tu casa, o lo hacías vos, eso era más honorable todavía, o lo hacía un siervo. Pero los pies tenían que ser lavados. Se daba un beso de paz cuando entraba a la casa. ¿Lo hizo Simón? Lo tercero que se hacía, y es que a veces se quemaba un poquito de incienso para que la persona entrara y haya un buen ambiente. O a veces se le rociaba un poquito de esencia de flores o de algún perfume al invitado como señal de honor. Nada de eso hizo Simón. Y Jesús se lo tiene que hacer notar. ¿Ves esta mujer que vos despreciás? Esta hizo todo lo que vos no hiciste. Ahora, entendemos la condición de la mujer, pero solo podemos ver lo que hay en la mujer por lo que la mujer hace. Y dice que ella entra y va a dónde? Por las espaldas de Jesús a sus pies. Uno no puede entender hoy en Occidente porque uno se sienta en una silla y los pies quedan para adelante. Voy a decir, ¿cómo de espalda va a estar a los pies? Tendría que ser contorsionista. ¿Qué hacía esta mujer? No. Lo cierto es que ellos sobre almohadoncitos, ¿qué hacían? Se arrodillaban dejando los pies para atrás, se inclinaban sobre el lado izquierdo y comían con la derecha. Por eso en la cena vemos que Juan dice que estaba sobre el pecho del Señor, es decir, él se reclinaba sobre su izquierda y a veces en el descanso uno reposaba sobre el hombro de la otra persona si es que estaban bastante juntitos, ¿verdad? Entonces esta mujer va por detrás, rompe su frasquito de alabastro. El alabastro era como una especie de yeso fino que se podía fácilmente romper. Vuelca, no les tengo que recordar que ese perfume era caro, y ella vuelca, pero no es solo lo caro del perfume, es lo que hay en su corazón. A Jesús no le importa el dinero, si él es dueño de todo. Es lo que hay en el corazón de la mujer lo que a Jesús le lleva a ponerla a esa mujer despreciada por todos arriba. Hay un corazón consciente de su pecado, a diferencia de Simón. Hay un corazón dispuesto a humillarse delante del Señor, rompiendo el qué dirán de todos los demás. No le interesa. Hay un corazón dispuesto a adorar. Hay un pedido clasificado que hoy sigue en día, hermanos. Y es que Dios sigue buscando ¿qué? Adorar. ¿Que adoren qué? En espíritu y en verdad. Es decir, no busca hipócritas. Aunque muchas veces tengo que decir que mi corazón ha sido hipócrita delante de Él. Pero en esta historia, una vez más, el Señor me lleva a pensar que mi corazón, hoy y siempre, tiene que ser el de esta mujer. Y entonces Simón entra en razón. Y él entiende con esta historia que es muy similar a la historia de Lucas. ¿Se acuerdan más adelante? Hay una historia también, una parábola. Ahí en Lucas, ya les digo.
Lucas 18. Y fíjense cómo le calza esta historia a los mismos zapatos de Simón. Porque el verso 9 dice, a unos que confiaban en ¿qué? En sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. ¿No es Simón el que está descrito aquí? Es el corazón de Simón. Y dice, 2 hombres subieron al templo a orar. Uno que era, pero qué ensaña tiene Jesús con los fariseos. Y el otro que era, otro despreciado, otro despreciado del pueblo, considerado traidor. ¿Qué van? Los dos van a orar al templo. ¿Qué hace el fariseo? Puesto en pie dice, ¿oraba con quién? Interesante esto, dice consigo mismo, ¿no? Dios, te doy gracias porque no soy como los demás. Interesante. Qué alto concepto tenía este hombre de sí mismo. Son ladrones, injustos, adúlteros. No soy ni aún como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano. Parece que está sacando chapa delante de Dios. ¿Vieron? ¿Qué hace el publicano? Dice, estando lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo, Dios, sé propicio a mí, pecador. Os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será, y el que se humilla será. Ese es el principio de Dios, por los siglos ha sido así, desde que elige a Israel, y lo sigue siendo hoy. Al corazón contrito y humillado, pero Simón no tenía ese corazón. Yo pensaba también un poco esto, ¿no? De todas las cosas hermosas que pasan, hermanos, en nosotros, pasan si estamos a los pies de Jesús. Y analizaba también un poco la historia, ¿no? Y pensaba cuántas cosas pasaron también a los pies de Jesús. Vemos 10 leprosos sanados, pero el que viene a los pies de Jesús es el que recibe mayor bendición. Vemos 2 mujeres, también se acuerdan, en Betania, y hay solo una que recibe. El momento dice que no le será quitado. ¿Por qué? Porque estaba a los pies de Jesús. Y podríamos seguir, ¿no? Un pescador, un rudo pescador, que evidenciando el milagro de Dios en esa pesca que dice las redes se rompían, lo único que él tiene en su corazón es humillarse y se postra a los pies de Jesús y le dice, apártate de mí, soy un hombre pecador. Y solo a los pies de Jesús pudo ser lo que fue. Ese pescador rudo pasó a ser un apóstol de Jesucristo. Después de la resurrección, las mujeres tienen el privilegio de ser las primeras que ven a Jesús. ¿Qué es lo que hacen? Dice la palabra, abrazaron sus pies y le adoraron. Y esa porción no le fue quitada. Y hay muchas más, pero me acuerdo de la última quizás en la historia bíblica, y vemos a un anciano, un viejito, está preso en Patmos. Y cuando ve al Señor de la gloria, dice, cuando le vi, caí como muerto a sus pies. Todo lo maravilloso que puede suceder pasa a los pies de Jesús. Pensaba también, saben que es de sabio siempre hacer balances. El que nunca hace balance es un necio, porque le da todo lo mismo. Pero la persona sabia hace balances. Y yo me preguntaba qué tipos de pies fueron los que yo me incliné este año.
que se está yendo, se fue, ¿no? Parece que fue ayer enero y hoy cerramos el ojo y lo abrimos, ya estamos terminando. Y pensaba para mí, ¿no? Porque, Señor, escudriña mi corazón. Ayúdame a hacer balance para poder después cambiar. El que no hace balance, ¿qué puede cambiar de su vida? ¿Ante qué pies te inclinaste? Porque quiero decirles que hay muchos pies, ¿eh? Los jóvenes hoy tienen en general los pies de las redes sociales. Horas por día se van en esos pies. Pueden ser los pies de las series favoritas. Pueden ser los pies del trabajo. Todo el año estuviste rendido a esos pies. Los pies de la búsqueda de un mejor estatus, de un auto, de una casa. Y pasaste el tiempo a esos pies. Pueden ser los pies de un hobby también, ¿eh? O pueden ser los pies de los vicios. Hay muchos pies que se te ofrecen en esta vida. Satanás está muy contento con esos pies porque al fin y al cabo son sus pies. Son los pies que el mundo también te ofrece. Pero la única bendición está solamente a los pies de Jesús. Y si terminás el año y en tu corazón hay angustia, ansiedad, preocupación, falta de paz, eso significa que no estuviste con los pies indicados. Le hiciste quizás flaco favor a la industria farmacéutica consumiendo ansiolítico todo el año. Y es porque te faltó estar más a los pies de Jesús. Y quizás ustedes me dirán, bueno, pero estás siendo demasiado metafórico hoy, Nicolás. Y no entiendo qué significa estar a los pies de Jesús. Bueno, te lo resumo en algunas cosas sencillas. Estar a los pies de Jesús es preguntarte cuánto tiempo estuviste con esto, con este santo libro en este año. Estar a los pies de Jesús es cuántas veces en tu recámara cerrada la puerta estuviste orando al Señor de la gloria, arrodillado a sus pies. Estar a los pies de Jesús no es cantar ni emocionarse, ¿eh? Eso quizás forma parte. Pero estar a los pies de Jesús también es lo que hacemos hoy, si lo hacemos con el corazón de esta mujer. Porque comer un pedazo de pan y tomar vino no santifica a nadie, te quiero decir, ¿eh? Es más, hasta podés comer y beber juicio si no lo haces con el corazón de esta mujer. Estar a los pies de Jesús no es el activismo, es el corazón. Estar a los pies de Jesús en este año fue haber amado a tu esposa a la manera que Cristo nos amó. Esposa es haber amado a tu esposo, haberte sujetado a él como a Cristo, no haberlo denigrado. Padre es amar y estar a los pies de Jesús, es haberles enseñado a tus hijos con tu boca y tu ejemplo lo que Cristo es y no abandonarlos frente a una pantalla, horas y horas. Hijos, estar a los pies de Jesús es haber respetado a sus padres, honrarlos y obedecido. ¿O fuiste un desobediente y un malcriado todo el año, un caprichoso? Eso no es estar a los pies de Jesús. Estar a los pies de Jesús es servirle a Él, con el corazón de esta mujer. Tendemos también, ¿saben qué? Muchas veces a venerar las cosas externas y aún las acciones. Quiero decirte que esta mujer no recibió el perdón de pecados por haber volcado el perfume. No fue ni siquiera por haberse emocionado y llorado y eso creían los fariseos, que oraban en las plazas y se hacían ver, que llevaban sus filacterias más largas para mostrar lo que eran, que cuando ayunaban se mostraban desgreñidos para mostrar que eran los grandes ayunadores. Todas las cosas que nosotros tenemos esa tendencia a lo largo de la historia. El agua se le llamó agua bendita y tenía ya un poder. Mataba vampiros, nos decían algunos, ¿no?
Pero en la antigüedad ese agua, oh, el agua bendita. Después se dijo que el agua del bautisterio también era especial y te regeneraba y te santificaba. Constantino dijo que la cruz en sí misma tenía poder. ¿Ven cómo el corazón del hombre es idólatra de por sí? No estamos lejos nosotros por ser hijos de Dios también de venerar estas cosas. La mujer recibió perdón y salvación porque fue con un corazón humilde, consciente de su pecado y de que era imposible agradar a Dios si no recibía el perdón. Y vemos desde el Génesis el principio de Dios en esto. En la primera ofrenda dice, miró Dios a Caín y a su ofrenda, a Abel y a su ofrenda. No miró primero la ofrenda. ¿Qué le importa a Dios un poco de frutos o un animal más? Si Él es el creador de todo. Lo que le importa a Dios, nuevamente lo repetimos, es con qué corazón hacemos lo que hacemos. ¿Lo hacemos para ser visto de los demás? Sos un Simón más, te quiero decir. Si lo que hacemos, aún nuestra asistencia a este lugar, es con el corazón de esta mujer, eso es la parte que no será quitada de vos. Eso es lo que le agrada a nuestro Señor. ¿Cuál fue tu balance? No lo sé, yo sé cuál es el mío y tengo mucho por cambiar. Termino. El tiempo ha pasado. Y dice, Jesús repite lo que le dice a la mujer cuando encuentra la murmuración alrededor. Él dice, tus pecados te son perdonados. ¿Y los demás qué dicen? ¿Quién es este, no? ¿Quién es? Murmuran alrededor. Claro, no saben que están ante el Dios hecho hombre. Aquel que decidió poner sus poderosos y santos pies en este pecador mundo. Caminar el polvo, ser menospreciado, pero también el que decidió que esos pies iban a subir un madero, iban a ser clavados, iban a sufrir dolor e iban a sangrar por vos y por mí. Solamente como hoy hacemos reconociendo esos pies, es que en nosotros puede haber una real adoración. Y nuestras canciones entonces pueden tener otro significado delante de Dios. A Jesús no le importa y no le importó lo que decían los demás. Es triste que hoy el evangelio que se predique muchas veces está regulado por los oyentes. No, esto no lo digamos, por ahí se ofenden. Si vos escuchás, querido, un evangelio que no te lleva a los pies de Jesús, ese evangelio es anatema. Es el evangelio de Satanás. Es aquel que te dice, vení a Cristo, todo te va a ir bien. Vení a Cristo, no te vas a enfermar, vas a ser exitoso porque Dios quiere que sus hijos sean exitosos. Ese es el evangelio de Satanás. Porque el verdadero evangelio siempre te tiene que hacer consciente de tu condición, que soy un pecador. Es la única forma, a diferencia de Simón, de poder ir a los pies del Salvador. Si yo considero, si yo soy bueno, si yo no hago esto, no hago lo otro, ese es el corazón de Simón. Pero si en mi corazón hay conciencia de pecado y de debilidad, ese corazón es el que va a estar dispuesto a ir a los pies de Jesús. No nos cansemos de hablar del verdadero evangelio, de revelar lo que Dios dice. Somos pecadores y por ende estamos separados de la gloria de Dios. Ay, pero Dios es amor. Porque un día los pies más gloriosos vinieron a este mundo a morir por vos y por mí. Y Jesús vuelve a repetir, Él dijo, Él volvió a decir ante la murmuración de los demás,
tu fe te ha salvado. Y termina diciendo, ve en paz. Esa es la paz que sobrepasa todo entendimiento. No vas a encontrar paz en nada más que en los pies de Jesús. Esa paz no te la da un psicólogo, no te la da un psiquiatra y no te la dan todas las pastillas que pueda tomar. Y ojo, no estoy en contra de estos profesionales, pero quiero decirte que la paz que Cristo da no la da nada. ¿Por qué te afanaste tanto este año? ¿Qué cosechaste? Estoy seguro que no esta paz. Porque esta paz solo se obtiene a los pies de Jesús. Quiero que el año que entra, en la gracia de Dios, pueda yo estar más a los pies del Maestro. Y como decía un viejo himno, solo hay consuelos y bendiciones cerca de Cristo junto a la cruz. Que Dios bendiga su palabra.